A los llamados a ser escogidos, bienvenidos una vez más a este canal que los recibe con amor. Por acá su sierva Yolaide y nuestro invitado de honor, el hermano Benjamín Escalante, que ya lo tengo de una vez en pantalla. Quiero agradecerle, hermano Benjamín, por estar acá en mi canal, por haber aceptado la invitación y quiero felicitarlo por el excelente trabajo que ha venido haciendo durante todos sus años como creyente, pues somos creyentes en Jesucristo, somos hermanos en la fe, y sobre todo ese trabajo que ha hecho gratuitamente, como dice la palabra, ¿no? Que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo sé que por experiencia propia hay que invertir mucho tiempo en estudios, en lectura de la palabra, no solamente eso, sino también ir a la parte histórica, cultural. Usted ha aprendido los lenguajes de la escritura, lo cual lo ayuda mucho. Y bueno, es un excelente trabajo el que ha hecho. Vamos a mostrar su canal antes de irnos a lo que terminemos esta enseñanza, que se trata de esta pregunta, ¿no? ¿Estamos en el viejo pacto, en el pacto renovado o en el nuevo pacto? Por otro lado, hermano Benjamín, también quiero agradecerle porque he podido ver, lo cual lo diferencia con otros canales donde están defendiendo la fe pero fallan en el amor. Y eso me encantó al llegar a su canal porque he podido ver que usted ataca la doctrina, mas no ataca a la persona que predica la doctrina. Y eso es de valorar porque es ahí donde nosotros demostramos que en realidad estamos cumpliendo con el mandamiento, el primer mandamiento y el mayor de todos, que es el amor. También le agradezco por no hacer acepción de personas, porque por ser mujer yo me he topado con unos casos que, bueno, de una vez me desechan y no me aceptan la invitación, pero usted me ha demostrado el amor de Cristo y por eso lo he invitado, porque primero llegué a su canal eh, y pude estudiar con usted y conocer que enseña lo correcto y es cuando decidí recomendarlo e invitarlo a mi canal. Me ha nutrido mucho todas estas listas de reproducciones donde ya vamos a hablar de eso al terminar de enseñar el tema por el cual hemos invitado a la audiencia a conectarse. Bienvenido. El canal es suyo hoy. Dios le bendiga. Bueno, pues muchas gracias. Me siento muy contento estar ahora en este canal, hermana. Para mí es un honor, un placer, sobre todo tocar este tema que es muy querido, apreciado a mi corazón, um, por muchas razones. Un tema que he estudiado ya por mucho tiempo y que conforme iba avanzando me daba cuenta de que conforme una pregunta iba siendo respondida, una pregunta mía, ¿verdad? Me daba cuenta de que otra más aparecía. Entonces, o otras más aparecían y pues ha sido un trabajo de estudio por varios años ya y hoy voy a sintetizar, no sé cuánto tiempo me vaya a llevar la presentación, pero trataremos de hacerlo lo más breve posible. Pero al hacerlo lo más breve posible, también vamos a tratar de sintetizar de la forma más breve y hacerlo de la forma más clara posible en cuanto a la entrega de los conceptos que estamos tratando de llevar a cabo. El tema de hoy va a ser como la pregunta que el video promocional traía. ¿Estamos el día de hoy en el viejo pacto, o sea, el antiguo pacto? ¿Estamos en un pacto renovado, que sería algo un poco diferente a la primera pregunta, aunque muy relacionado? O en tercera instancia, estamos en un nuevo pacto, en un pacto totalmente nuevo. ¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿Y qué significa eso para nosotros? No solamente en cuanto a su definición, sino también en cuanto a su contenido y en cuanto a las implicaciones para nuestra vida cristiana diaria como personas
que somos creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Eso es muy clave. Tristemente, el día de hoy, las personas no todas tienen la misma claridad de entendimiento cuando se les hace la pregunta y muchas personas responden de manera muy diferente. Así que vamos para allá. Vamos a empezar a proyectar. Bueno, ustedes díganme si se escucha bien y si se mira bien. Se escucha bien y se mira bien. Muy bien, bueno, entonces vamos a iniciar. Bienvenidos a esta presentación. Como dijimos, vamos a tocar el tema Antiguo Pacto o Nuevo Pacto, o si no, pues entre medio, Pacto Renovado. ¿Cuál de los tres? El instructor Benjamín Escalante desde la ciudad de Portland, Oregon, los Estados Unidos. Me complace compartir con ustedes en el canal de nuestra hermana Yolaide este tema que es bastante importante. Es un tema no solamente doctrinal, sino también ético. Tiene que ver con nuestra conducta cristiana y es muy importante. Y tiene que ver con nuestra salvación también. Tiene que ver con nuestra comprensión de lo que es la salvación, nuestra comprensión del alcance del Evangelio y el propósito del Evangelio. Así que vamos para allá. Y esto pues es parte de, como dijimos, de tres preguntas que la hermana Yolaide puso en el vídeo promocional. Les puse aquí porque me gustó mucho en la forma en que ella lo hizo. Así que vamos a ir presentando cada una de las tres posturas que ella mencionó. Y dice así la primera. Postura número uno. ¿Estamos en el viejo, o sea, el antiguo pacto? Esta es una, aunque digo que es una postura de los judíos ortodoxos, quizás haya alguien además de los judíos ortodoxos que la sostenga, pero para mí, en mi conocimiento, ellos fueron los primeros que vinieron a mi mente. Cuando digo judíos ortodoxos, me refiero a los judíos practicantes del judaísmo del día de hoy, que no son creyentes en Jesús en ningún sentido. No estamos hablando de judíos mesiánicos, estamos hablando de judíos no creyentes en Jesús, que son ortodoxos en su judaísmo. Eso trae dos cosas en cuanto a la definición. Primero, letra A, el Mesías no ha llegado. En el entendimiento de ellos, el Mesías no ha llegado. Precisamente por eso rechazan a Jesús como Mesías. Y no se ha instituido ningún otro pacto, sino que el pacto con Moisés es el que está vigente. O a través de Moisés, con el pueblo de Israel es el que está vigente. De ahí viene que tienen la letra B o el inciso B. Toda la ley mosaica está vigente. No hay ninguna cosa que se haya cancelado ni que se haya quitado. Puede ser que la práctica desde aquel entonces, desde el tiempo de Cristo hasta hoy, hay algunas modificaciones en cuanto a la guarda o a la práctica de la Torá, de la ley mosaica, pero que está vigente, pues sigue vigente. Punto número dos. Otra postura es, estamos en el pacto renovado. Acá se utiliza la palabra renovado. Y esta es la postura del movimiento de raíces hebreas y también de otros movimientos pseudo judaicos que son muy parecidos al movimiento de raíces hebreas. Dentro de lo que es el judaísmo mesiánico, hay algunos movimientos que no son ortodoxos en el sentido evangélico de fe, sino que también quedan en la heterodoxia o en la en el pseudo mesianismo, pseudo judío mesianismo, y son muy parecidos a las raíces hebreas. En cuanto a eso, lo que ellos enseñan es lo siguiente,
que el Mesías ya llegó, o sea, se acepta a Jesús como Mesías, pero llegó para renovar o reafirmar el antiguo pacto. De ahí que los que tienen esta manera de pensar entienden y promulgan, como lo hace el movimiento de raíces hebreas, que la Torá mosaica no, no fue cancelada, no fue abolida, que toda la ley mosaica está vigente, porque precisamente para eso vino el Mesías Jesús, vino para renovar o reafirmar el antiguo pacto. Es como un tipo de confirmación. Punto número 3. O estamos en el nuevo pacto. Esta postura es la postura que tienen varias denominaciones evangélicas. Como primer inciso, viene un postulado que dice así: el Mesías ya llegó, o sea, Jesús, el Mesías, ya llegó, pero llegó para instituir otro pacto, es decir, el nuevo pacto. Con eso se quiere dar a entender que el nuevo pacto ha sustituido o reemplazado el antiguo pacto. No es que hayan dos pactos vigentes al mismo tiempo el día de hoy, sino que el nuevo pacto llegó y fue instituido, y al ser instituido, con eso quedó sustituido el pacto antiguo o reemplazado el pacto antiguo. De ahí que muchas denominaciones evangélicas tengan este tipo de enseñanza, que es lo siguiente: solo una parte de la ley mosaica está vigente, y a esa parte de la ley mosaica le llaman la ley moral. En pocas palabras, existe una explicación dentro de estas denominaciones evangélicas en donde se enseña que la ley del antiguo pacto, la ley mosaica, es una composición de tres partes. Tiene tres secciones o partes. Una de ellas es la parte civil, otra de ellas es la parte ceremonial o ritual, y la tercera parte sería la parte que se conoce como la ley moral. Se enseña en este campo, en esta postura, que cuando Cristo murió en la cruz, dos terceras partes de esta ley, es decir, la parte ceremonial, ritual, y la parte civil, ambas quedaron abrogadas o abolidas a través de la muerte de Cristo, pero que la ley moral quedó vigente, y esta ley moral fue transferida de manera intacta al nuevo pacto. De manera que por eso tenemos dos tipos de variantes bajo este inciso B de color azul. El primer inciso es: la ley moral son los 10 mandamientos. O sea que cuando hablamos de que la ley moral es la única parte que quedó transferida en forma íntegra, estamos hablando de que se identifica la ley moral con los 10 mandamientos. Por ejemplo, los que están listados en Éxodo 20 del 1 al 17. Y letra B, hay otra variante aquí, que por ley moral no se habla exclusivamente de los 10 mandamientos, sino que los 10 mandamientos están incluidos, y de hecho es la primera parte, pero también se incluye cualquier otro mandamiento moral que esté incluido dentro de la ley mosaica del Pentateuco. O sea que es más que los 10, pero siempre tiene que ser de tipo moral y tiene que estar dentro de lo que es el Pentateuco y tiene que estar dentro de la parte legal de la ley. De esa manera, pues, el inciso B implica un poco más de mandamientos que solamente 10. Como hay mucha variedad sobre cuántos son o cuáles son, pues nada más lo dejamos así de una forma general, pero eso nos da a entender de que hay dos variantes debajo de la postura número 3 en cuanto a la ley moral. Bueno, esas son las tres posturas que están presentadas, y esas son las preguntas que se nos hacen
dando a entender cuál de estas tres posturas es la correcta, cuál de estas tres posturas es la postura bíblica. Bueno, en base a ello vamos a entrar a unas definiciones que es importante que conozcamos primero. ¿Qué se quiere dar a entender por viejo o antiguo pacto? ¿Qué se quiere dar a entender por pacto renovado? Y también qué significa o qué se quiere dar a entender por nuevo pacto. De manera que voy a empezar a definir cada uno de los términos para que sepamos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Y después vamos a tocar el punto de la ley en cuanto a qué parte está vigente o no está vigente. Ok, dice acá, definiendo el antiguo pacto, vamos a ir a los datos bíblicos. Dice así, con el primer pasaje que vamos a empezar, es la epístola a los Hebreos, capítulo 8, del 7 al 9. Y voy a estar usando por lo general la Reina Valera actualizada en la versión 2015. Dice lo siguiente, porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo pacto. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo, o sea, un segundo pacto. No como el primer pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi primer pacto. Y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. He incluido entre paréntesis las palabras extras para darle el sentido correcto a la lectura, porque eso es exactamente a lo que se refiere. Y así es mucho más fácil identificar el significado del pasaje. Ustedes lo pueden hacer en una lectura despacio en su propio tiempo y van a encontrar que esa va a ser la misma definición en cuanto a las palabras que se pueden escoger y poner en los paréntesis, solamente para darle más fluidez de lectura y de significado. Entonces, una vez más leemos aquí, porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo pacto. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo o segundo pacto, y no como el primer pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi primer pacto, y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Cuando empezamos a hacer las observaciones correctas respecto a este pasaje, llegamos a ciertas conclusiones que son las siguientes. El primer pacto es el pacto que Dios hizo con el pueblo hebreo que él sacó de la tierra de Egipto. Estamos hablando aquí de una manera cronológica para poder entender cuál es el primer pacto y cuál es el segundo. El primero, perdón, este pacto Dios lo hizo con el pueblo hebreo y lo sacó de la tierra de Egipto. El segundo pacto es el pacto que está profetizado que Dios haría con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y la siguiente conclusión es que el primer pacto fue defectuoso, y eso lo dice el texto, porque el pueblo era incrédulo, infiel, desleal, rebelde. Eso lo podemos pues confirmar a través de todos los profetas y de todo lo que es la parte histórica de la Biblia del Antiguo Testamento. Y luego dice también aquí, el primer pacto como conclusión falló porque uno de sus miembros no permaneció fiel a ese pacto. Como dice aquí en la parte que está en color rojo, porque ellos, o sea, los hebreos o los israelitas, no permanecieron en mi primer pacto, o sea, el pacto mosaico. Y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Entonces ya hemos visto las primeras conclusiones que tenemos aquí, que cronológicamente primero viene el primer pacto, luego viene el segundo pacto que está profetizado, y esta profecía viene del profeta Jeremías capítulo 31, 31 al 32. Vemos que este primer pacto fue defectuoso porque el pueblo era incrédulo,
y que el primer pacto falló porque uno de sus miembros, o sea, el pueblo, no permaneció fiel a ese pacto. Seguimos. Vamos a ver ahora que este pacto, vamos a regresar ahora hasta el tiempo del Antiguo Testamento, en la escritura del Antiguo Testamento, y vamos a ver que este pacto era un pacto condicional y bilateral, o sea que era un pacto entre dos, Dios y el pueblo de Israel. Por eso es bilateral. Pero no solamente es eso, sino que también es condicional. O sea que para que se cumpla un resultado o una consecuencia, primero se tiene que cumplir una condición o un requisito. Es lo que lo hace que sea condicional. Y luego dice que es de vasallaje. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que el pacto no es entre iguales. Hay un protector, en este caso es Dios, y hay un vasallo o un siervo que no está al mismo nivel que el protector o el soberano, en este caso Dios, y entonces el vasallo, el pueblo, es inferior a su señor, de manera que le debe obediencia. Entonces vamos a leer lo que dice aquí. Y vamos a leer de Éxodo 19 del 1 al 6. Dicen las palabras de este pasaje como siguen. En el mes tercero después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. E Israel acampó allí en el desierto frente al monte. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Eso es muy importante, por eso lo puse en letra más negra, y esto los va a llevar a una conclusión. Luego dice el versículo 4. Ustedes, o sea, ustedes israelitas, han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, entonces, ese sería el resultado de la consecuencia, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. Aquí vemos que hay una condición y luego hay un resultado, si se cumple la condición. Porque mía es toda la tierra, y así ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. O sea, si es que se cumple y se guarda el pacto. Luego dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y como dijimos, viene en Éxodo 19 del 1 al 6. En la conclusión que tenemos aquí, dice lo siguiente. El primer pacto, el que nos anunció que fue primero cronológicamente el libro de Hebreos, y que ahora regresamos para checar históricamente el dato, nos dice el primer pacto es propuesto por Dios solo a la casa de Jacob, o sea, solo a las 12 tribus de Israel. No se le propone este pacto a los gentiles, sino solamente a la nación que está configurada por las 12 tribus de Israel. Y luego sigue diciendo aquí en cuanto a la definición del antiguo pacto, que ya hemos mencionado que es un pacto condicional, bilateral o de vasallaje. Es en cuanto a la definición, ¿verdad? Entonces, dice aquí, contenido completo de la ley del antiguo pacto. Cuando empezamos a ver entonces cuál es el contenido de la ley del antiguo pacto, vemos que primero se dan los 10 mandamientos, o también conocido como las 10 palabras, que está en Éxodo 20 del 1 al 17. Y luego tenemos 10 secciones más para hacer un total de 11 secciones. No voy a leer las citas completas, nada más voy a leer cuál es cada una de las secciones. Y dice lo siguiente, número 2, mandamientos acerca del altar de tierra o piedras. Número 3, decretos acerca de los esclavos hebreos. Número 4, decretos acerca de injurias personales. Número 5, decretos acerca de la protección de la propiedad. Número 6, decretos acerca de varios tipos de responsabilidades. Número 7, decretos acerca del uso de la justicia y la misericordia. Número 8, decretos acerca del año sabático y el sábado semanal.
Número 9, decreto acerca de no invocar ni pronunciar a dioses extraños. Número 10, decretos acerca de las 3 fiestas o peregrinaciones anuales. Y número 11, decreto acerca de evitar prácticas idolátricas o de hechicería. Luego, si nosotros viéramos el capítulo 24, porque esto viene desde el capítulo 20, versículo 1, hasta el capítulo 23, el último verso. Pero en el capítulo 24 se ve cómo se instituye todo en cuanto a la ceremonia, cómo se matan los animales, cómo se rocía la sangre sobre el altar, sobre el pueblo, en fin, se instituye ritualmente el pacto, pero el contenido de lo que básicamente era toda la ley mosaica en cuanto al antiguo pacto está en estos capítulos 20, 21, 22 y 23. Entonces la pregunta es, ¿y qué es todo el resto de los mandamientos? Bueno, todo el resto de los mandamientos es la explicación y ampliación de esto que es lo básico. O sea que, aunque todo lo demás contiene más mandamientos, decretos, testimonios y juicios y estatutos, todo eso es explicación, ampliación y aplicación en forma directa hacia el pueblo de lo que es este núcleo básico de información. Entonces, cuando ya vemos toda la disposición o todo el despliegue de la ley mosaica, pues nos damos cuenta de que empieza realmente desde el capítulo 12 de Éxodo y termina en cuanto a contenido todo lo que es hasta el último capítulo de Deuteronomio. Todo eso es eso que les digo, las explicaciones, ampliaciones, registros, estatutos, en fin, todo, pero el núcleo son los capítulos 20 al 24. Ok, entonces hemos visto que qué es lo que contiene qué es lo que es el antiguo pacto y lo que es lo que contiene completamente la ley del antiguo pacto. Ahora me gustaría saber, hermana, si hay alguna pregunta ya de antemano. Si gustan, podemos parar un momento y tomar preguntas, si es que las hay. En este momento estoy leyendo el chat del YouTube y no solo están saludando y como que están muy atentos. Ok, vamos entonces a pasar a la siguiente parte. Ya hemos definido el antiguo pacto. Vamos ahora a la siguiente sección. Vamos ahora a entender qué significa la palabra renovado, porque el día de hoy los que son de las raíces hebreas tratan de llamarle al nuevo pacto un pacto renovado. En mi manera personal de entender esto, esa aseveración o afirmación del movimiento de raíces hebreas es equivocado. Renovado es una definición o utilizar una palabra en forma incorrecta para hablar del nuevo pacto. Nuevo es algo completamente diferente a lo que implica la palabra renovado. Entonces, ellos quieren hacer desaparecer el nuevo pacto e instituir en lugar de la definición nuevo, la palabra o la definición renovado para que sea pacto renovado en referencia al nuevo pacto. Pero vamos a ver aquí realmente qué significa una renovación y vamos a ver que en la Biblia sí existe la renovación del pacto mosaico, pero no es una referencia al nuevo pacto, sino que es un incidente que pasó en la época antigua, dentro del tiempo de la vida de Moisés. Vamos a ver algo que pasó aquí. Y todavía estamos en lo que es el tiempo del antiguo pacto, que como hemos visto es un pacto condicional, bilateral y de vasallaje. Vamos a ver cómo es que se entregan las tablas del antiguo pacto a Moisés. Dice así, capítulo 31, verso 18 del Éxodo. Y cuando acabó Dios de hablar con él, o sea, con Moisés, en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Y como dijimos, es el capítulo 31, verso 18. Acá vemos la entrega de las tablas. Pero ¿qué pasa? Vemos que Moisés va a bajar de lo que es el monte Sinaí y poco después en la lectura, en el registro bíblico, perdón, vamos a leer el capítulo 32 del 15 al 19 y vamos a ver lo que he titulado yo aquí, la ruptura de las tablas del antiguo pacto en el incidente del becerro de oro. Dice el verso 15 del capítulo 32. Entonces Moisés se volvió y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados. Por uno y otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el estruendo del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: estruendo de batalla hay en el campamento. Pero Moisés respondió: no es estruendo de victoria ni estruendo de derrota. Yo escucho estruendo de cantares. Aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, la ira de Moisés se encendió y arrojó las tablas de sus manos y las rompió al pie del monte. ¿Por qué hizo eso Moisés? Dice aquí que se encendió su ira. ¿Pero por qué se encendió su ira? Porque vio el incidente de idolatría que el pueblo estaba llevando a cabo en la adoración idolátrica del becerro de oro. ¿Y por qué se llenó de ira? No nada más porque el pueblo estaba haciendo eso, sino porque él sabía que al pueblo hacer eso, habían quebrantado el pacto. Hacía poco que habían recibido los 10 mandamientos y todos los demás decretos que vimos. Hacía poco que habían confirmado ese pacto y ni siquiera habían dado un paso lejos del monte Sinaí cuando entonces quebrantan ese pacto y la ira de Moisés se enciende y por eso arroja las tablas de sus manos y las rompe al pie del monte, porque lo que está dando a entender con eso es de qué sirven estas tablas cuando el pacto ha sido quebrantado por el pueblo. Entonces ya no había pacto, estaba quebrantado. Y luego dice, el antiguo pacto renovado. Vamos a ver cómo es que se renueva, cómo es que hay una renovación de este pacto. De hecho, no lo tengo puesto aquí, pero vemos cómo cómo Moisés intercede por el pueblo, porque ya Dios quería destruir por completo al pueblo. Pero intercede Moisés y luego pasa esto. La renovación de las tablas del antiguo pacto. Aquí sí es una renovación. Fíjense, el Señor dijo además a Moisés: lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y yo, o sea Dios, escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras, o sea, en las primeras tablas que rompiste. Prepárate para la mañana, sube de mañana al monte Sinaí y preséntate allí delante de mí sobre la cumbre del monte. No suba nadie contigo, ni nadie sea visto en todo el monte. No pasten ovejas ni bueyes frente a ese monte. Moisés labró dos tablas de piedra como las primeras, y levantándose muy de mañana subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó en sus manos las dos tablas de piedra. Y el verso 28 dice, o sea, 34:28, Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y en las tablas Dios escribió las mismas del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, viendo esto, si concluimos, ¿qué vamos a decir? Bueno, estamos viendo que se quebrantó el pacto y al renovar el pacto se renueva exactamente lo mismo. No se hace ningún cambio.
se preparan otras 2 tablas de piedra. La única diferencia es que las primeras tablas habían sido hechas por Dios. Estas 2 tablas las prepara Moisés, pero son siempre de piedra, igual que las primeras. Y escribe las palabras Dios sobre las segundas tablas, las mismas 10 palabras del pacto, o sea, los mismos 10 mandamientos sobre las segundas tablas. O sea que se renueva el pacto, pero ¿qué pasa? Las tablas siempre siguen siendo de piedra. Las tablas están externas a las personas físicas, son algo fuera de su ser. Y tercero, el contenido de la ley del pacto es exactamente el mismo, los 10 mandamientos. O sea que ahí sí podemos ver que hay una renovación. Se renueva, se pone en vigor otra vez el mismo pacto que se había quebrado con las mismas cosas que contenía el pacto y también con los mismos 2 componentes del pacto que son el protector o el señor y el vasallo, o sea, el pueblo. De manera que ahí sí podemos ver lo que es una renovación. Esa sí es una verdadera renovación del pacto mosaico y ocurrió en este capítulo 34 de Éxodo. Pero sigamos adelante. Este mismo pacto ya renovado es repetido, o sea, se vuelve a repetir el pacto, o sea, se vuelve a reenunciar, no que se vuelva a poner en vigor, sino que cuando se renovó, se volvió a poner en vigor porque ya había sido quebrantado antes, se reinstituyó exactamente lo mismo. Y cuando el pueblo avanza en el desierto y llegan a la tierra de Moab, justo antes de entrar a la tierra prometida, Moisés repite, o sea, vuelve a contar o vuelve a decir la historia y vuelve a narrar los 10 mandamientos tal y como los recibió el pueblo. Por eso se le llama repetición. De hecho, Deuteronomio significa en griego, la palabra Deuteronomio significa del griego al español repetición de la ley. ¿Por qué? Porque Moisés repitió oralmente todos los acontecimientos y repitió los 10 mandamientos en forma verbal para el pueblo. Dice así, número 1, introducción. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios, acá sigue hablando Moisés, hizo un pacto con nosotros en Horeb. Horeb es otro nombre para el Sinaí. No con nuestros padres, o sea, no con los patriarcas hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego, dice aquí Moisés. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para comunicaros la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y él dijo, estos son los capítulos 5 del 1 al 5. Y a continuación, como número 2, tenemos los mismos 10 mandamientos o las 10 palabras que se encuentran listados exactamente en el verso siguiente en adelante, que sería en el capítulo 5 del 6 al 21. De manera que ya hemos visto que cuando el antiguo pacto es instituido, luego es quebrantado por el pueblo, es renovado por Dios con el pueblo, exactamente igual, todo fue igual a lo que estaba antes. Y cuando pasan los años y ya están en la tierra de Moab, entonces Moisés repite verbalmente el mismo pacto antiguo al pueblo de Israel, sin ningún cambio. Todo sigue exactamente igual. Pero cuando vemos que las segundas tablas son preparadas y que entonces Dios vuelve a escribir los 10 mandamientos sobre las segundas tablas, entonces allí sí vemos una renovación, porque eso es exactamente lo que es una renovación.
Es un reafirmar, es un reconfirmar, no hay cambios. Ok, ahora, antes de que pasemos aquí, quiero preguntar algún comentario especial o pregunta hasta aquí, hermana Yolaide, sobre lo que es la renovación. Bueno, por aquí dice Manuel que él no sabía que de allí venía la renovación que tanto, o sea, que los judaizantes toman para adjudicarlo al nuevo pacto. Pero yo sí, Bueno, lo que estoy diciendo con eso es, o para aclarar lo que él está diciendo aquí, el concepto de renovación, se los acabo de presentar, donde de verdad sí ocurre una renovación y donde está narrado en el mismo antiguo pacto. Vemos que es en el capítulo 34 de Éxodo. Ahora, los que están en el movimiento de raíces hebreas, cuando ellos hablan del pacto renovado, no se refieren a esa renovación, ni a ese concepto de renovación, que es el que es verdaderamente bíblico en cuanto al mismo antiguo pacto, sino que quieren atribuirle el concepto de renovación no al antiguo pacto, sino ahora al nuevo pacto, tratando de decir con ello que no existe un nuevo pacto, sino que el nuevo pacto lo único que es el mismo pacto antiguo, pero vuelto a renovar otra vez. Pero esa segunda aplicación es la que nosotros negamos y decimos, eso no es bíblico y eso no es lo que la escritura enseña. hermano Benjamín, a mí me gustaría, si usted porque yo sé que esto es algo que ni siquiera los pastores enseñando en sus iglesias, muchos de ellos conocen, y que es un pacto de vasallaje bilateral o Ok, condicional, que sabemos. como dije rápidamente, el pacto bilateral de vasallaje significa que bilateral significa de que son dos partes las que participan, valga la redundancia, en el pacto. Como dije, no es unilateral. Unilateral significa que aunque hubieran dos partes, solamente fluye en una dirección. Del que es superior fluye hacia el que está inferior en autoridad. Como por ejemplo, a un rey que le está regalando algo a uno de sus súbditos, a uno de sus vasallos. Pero ¿por qué no es vasallaje en ese caso? Porque es un regalo y el soberano no le está pidiendo nada a cambio al que está recibiendo el regalo. Entonces, en este caso, sería unilateral. Pero cuando es condicional, aunque los dos participantes estén dentro del pacto como elementos del pacto, el soberano tiene ciertos requisitos o condiciones hacia el vasallo. Y el vasallo tiene que cumplir esos requisitos o condiciones para que siempre pueda estar en buena aceptación, en buena relación con su soberano. Eso es el vasallaje. O sea que hay un participante inferior, un participante superior, y el participante inferior necesita cumplir con los requisitos impuestos por su soberano. Y si no los cumple, entonces el soberano lo puede sacar de ese pacto, lo puede destituir, y al destituirlo lo puede castigar, y lo puede castigar hasta el punto de destruirlo por completo, si eso es lo que el soberano quiere hacer. Eso es el vasallaje. Ok, y hermano Benjamín, ¿usted pudiera explicar un poco más ampliamente por qué eran dos tablas? Porque sé que también lo que se cree es que las dos tablas eran los mismos, eran 5 mandamientos de un lado y 5 del otro. Bueno, eso es cultura occidental, ¿verdad? En la cultura occidental, quizás porque sí se presentó en una película desde hace muchos años,
se presentan dos tablas, se ponen 5 mandamientos en uno y 5 mandamientos en otro, como para hacer algo equivalente o simétrico, pero realmente no es eso lo que sucede. Lo que sucede es que las dos tablas que se llevan delante de la presencia de Dios, y de hecho las primeras Dios se las entrega directamente a Moisés. Son dos tablas, quiere decir que por un lado, o sea, cada tabla tiene dos caras. Por un lado tiene, digamos, un decir, 5 mandamientos, y por el otro tiene otros 5. Eso nada más es una suposición. Haciendo 10 mandamientos, 5 por una cara y 5 por el otro. En la otra tabla es exactamente idéntica. Una repetición de los mismos 10 mandamientos, 5 por una cara y los otros 5 por la otra cara. ¿Qué se está dando a entender con eso? Que son dos tablas en duplicado, exactamente idénticas por ambos lados en duplicado. Y es una como testimonio de la participación del soberano y otra como testimonio de la participación del vasallo, dando a entender que tienen un acuerdo o un contrato de pacto en donde la ley es la misma que deben respetar ambos participantes. Ok, es muy importante, por eso que le hice la pregunta, porque yo sé que esto es desconocido para muchas personas. Y, Ujú. y cuando yo llegué a su canal, que ustedes lo explican allí en su canal, es como el contrato, ustedes explican allí que es como un contrato y a cada uno le queda la constancia de ese contrato que están haciendo, ese acuerdo, pues. Sí, así es. Y de hecho, se ponen las dos tablas dentro del arca del pacto. ¿Y por qué? Porque el arca representaba el lugar donde reposaba Dios, la morada de Dios en el antiguo pacto. Y entonces es como que fuera un templo en miniatura. Y dentro de esa arca, donde Dios bajaba y moraba entre los querubines, se pone dentro del cofre del arca, se ponen las dos tablas. Uno porque Dios ahí habitaba y la otra es porque ahí estaba también en el acuerdo el pueblo con el cual tenía ese pacto. Pero para que el pueblo pudiera estar siempre leyendo y consultando esa misma ley, ya en una forma extensa, en toda su extensión. Entonces se dice que se escribió esa misma ley en un libro, el libro de la ley, y se colocó a un lado del arca para que de esa manera, cuando se necesitara volver a escribir o copiar o consultar, no estuvieran que estar tocando el arca ni abriéndola ni nada de eso, sino que nada más recurrieran a lo que es el puro libro. Y ahí se encontraba toda la información. Está bien, gracias, hermano Benjamín. Lo dejo continuar con su exposición. Ok, entonces ya hemos visto los conceptos de antiguo pacto en cuanto a contenido. Hemos visto el concepto también de pacto renovado, que también es condicional, bilateral y de vasallaje. Y ahora vamos a hacer unos contrastes. Vamos a ver dos contrastes para que nos demos cuenta que el antiguo pacto, en cuanto a la versión del movimiento de raíces hebreas, que tratan de decirnos que es un pacto renovado, pero que es el mismo pacto del Antiguo Testamento, el pacto mosaico, pero ahora solamente renovado en el sentido de que es reconfirmado, reafirmado, o sea que es revalidado, pero que todo sigue igual y que no hay ningún cambio desde el punto de vista de ellos. Vamos a ver que el mismo Nuevo Testamento nos hace unos contrastes y vamos a ver dos de ellos el día de hoy, para darnos cuenta si realmente hay diferencia entre uno y el otro o son simple y sencillamente lo mismo, pero vueltos a reconfirmar. Y ustedes mismos van a ser los jueces. Dice así en Hebreos 12, del 18 al 21. Esta es la parte que tiene que ver con el antiguo pacto. Dice así, verso 18.
Ustedes no se han acercado, ahí habla el escritor de Hebreos, le escribe a su audiencia, y estos eran hebreos étnicos, porque precisamente así se llama el libro, a los hebreos. Dice, ustedes no se han acercado al monte Sinaí que se podía tocar, no se han acercado al fuego encendido o a las tinieblas o a la profunda oscuridad o a la tempestad o al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Y dice aquí, si un animal toca el monte será apedreado. Y tan terrible era aquel espectáculo, lo que estaba pasando en el monte Sinaí, y tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Esto es una alusión a Éxodo 19 del 10 al 13 y 20, 18 al 19. Y luego inmediatamente el que hace el contraste, el autor del libro de Hebreos, coloca el nuevo pacto, lo que él considera nuevo pacto, y que para él no es un pacto renovado, no es el mismo antiguo, pero vuelto a ser confirmado, sino dice así en el versículo 22. El anterior terminó del verso 21, acá viene inmediatamente el contraste, dice el verso 22. Más bien se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de miríadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que ya están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre ya rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Fíjense cómo el primero habla completamente de cosas terrenales, cosas que experimentaron al pie del monte Sinaí. Las personas que allí estaban, el pueblo de Israel, las 12 tribus, cuando se llevó a cabo esta concertación del antiguo pacto. Pero en cuanto al nuevo pacto, fíjense que aquí ya no habla de cosas terrenales, sino habla de cosas celestiales, o sea, que están en los cielos. Todo de lo que menciona aquí, todo está en los cielos, dice así. Más bien se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Bien se pudiera traducir a la Jerusalén que está en los cielos, a la reunión de miríadas de ángeles que están en los cielos, a la asamblea de los primogénitos que ya están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos que está en los cielos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos que están en los cielos, que están en los cielos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a este Jesús que también está en el cielo, y a la sangre ya rociada que habla mejor que la de Abel, y sabemos que el espíritu de Abel ya ha sido hecho perfeccionado y ya está en el cielo también. De manera que es un total contraste. No hay tal renovación del antiguo pacto, es algo completamente diferente. Ni los elementos son los mismos, ni el lugar geográfico son los mismos, ni nada es lo mismo. Vamos al segundo contraste y tenemos una introducción. Dice así, vamos a la introducción que se encuentra en 2 Corintios 3 del 3 al 17. Dice la introducción, es evidente que ustedes, aquí está Pablo enviándole esta carta a los Corintios, son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. Dice el verso 4, esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios.
Él, o sea, Cristo, del que se habló en el verso 4, Él, o sea, Cristo mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y aquí se está hablando, cuando dice no de la letra, sino ahí está hablando no de la letra con la que se escribió en las tablas de piedra, sino el del espíritu. Porque la letra, ¿qué es lo que hace? O sea, el ministerio de la letra, de lo que estaba escrito en las tablas de piedra, mata, pero el espíritu vivifica. Es un contraste. Ahora vamos a notar este contraste de una manera más plena y lo va a decir de la siguiente manera. Voy a leer primero la parte que tiene que ver con el antiguo pacto que se encuentra descrito este registro o incidente en el capítulo 34 del libro de Éxodo, versículo 29 hasta el 35. Lo voy a leer de la siguiente manera. Dice así: aconteció que al descender Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, Moisés no sabía que la piel de su cara resplandecía por haber estado hablando con Dios. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su cara era resplandeciente, y temieron acercarse a él. Moisés los llamó. Entonces Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Verso 32. Después de esto se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés les mandó todas las cosas que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Seguimos leyendo en la siguiente lámina sobre el antiguo pacto. Dice así, verso 33. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, puso un velo sobre su cara. Pongan atención ahí. Cuando Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, o sea, con Dios, se quitaba el velo hasta que salía. Entonces, cuando Moisés salía, hablaba con los hijos de Israel lo que él, o sea, Dios, le mandaba. Y al ver los hijos de Israel que la piel de su cara resplandecía, Moisés volvía a poner el velo sobre su cara hasta que entraba para hablar con el Señor. O sea que cada vez que Moisés tenía la oportunidad de hablar con el pueblo, se tapaba la cara con un velo, pero cuando entraba a hablar con el Señor, se quitaba el velo y podía hablar directamente. Aquí vamos a ver algo. Este incidente representa algo de lo que está diciendo aquí en el contraste que tenemos entre el antiguo pacto. Ese incidente representa el antiguo pacto. Ahora vamos a ver el contraste con el nuevo pacto y vamos a ver cómo es definido este incidente. Dice el verso 7. Y si el ministerio de muerte, ¿a qué se refiere eso? ¿Se acuerdan que leímos que la letra mata, pero el espíritu vivifica? Entonces, acá está hablando de el ministerio de muerte, se refiere al ministerio de las letras grabadas sobre piedras, sobre las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Y si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Y luego fíjense cómo dice en rojo, la cual se había de desvanecer. ¿Cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu, o sea, el ministerio del nuevo pacto? Y luego fíjense cómo es mencionado este ministerio de los 10 mandamientos. Porque si el ministerio de condenación era con gloria, cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación. O sea que aquí hay un contraste bien grande. Primero se le menciona como ministerio de muerte
Luego se le menciona como el ministerio de la condenación. Y luego vamos a ver qué sigue diciendo. Pues lo que había sido glorioso no es glorioso en comparación con esta excelente gloria. Porque si lo que se desvanecía, fíjense qué dice aquí, porque si lo que se desvanecía, quiere decir que desde que Moisés salía de hablar con Dios y su rostro resplandecía, ya desde ese momento la luz que resplandecía, al pasar el tiempo se iba desvaneciendo. Y eso representaba el antiguo pacto, que acababa de ser puesto en vigor, pero que era transitorio y que no iba a tardar muchísimo tiempo en que entonces la gloria de ese ministerio se fuera desvaneciendo, porque su propósito no era que estuviera por siempre. Dice así, verso 11, porque si lo que se desvanecía era por medio de gloria, cuánto más excede en gloria lo que permanece. Y sigue aquí diciendo el contraste en el verso 12. Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha más confianza, no como Moisés, quien ponía un velo sobre su cara, y ahí dice la razón por la cual lo hacía, para que los hijos de Israel no se fijaran, y pongan atención, en el fin de lo que se estaba desvaneciendo. O sea, no se fijaran en cómo se desvanecía esa luz por completo. Ahí nos está dando a entender que esa luz representaba la gloria del antiguo pacto y que desde ese mismo momento, ya desde ese entonces, aun cuando había sido acabado de dar y de promulgar, su gloria se estaba extinguiendo ya desde ese mismo tiempo, para que no lo pudiera ver la gente que se estaba extinguiendo, es que se ponía ese velo sobre la cara, como para que no le diera pena, no le diera vergüenza. Dice, sin embargo, sus mentes fueron endurecidas para no entender eso. Pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto, porque solo en Cristo es quitado. Solo cuando se convierten a Cristo ese velo se quita. Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, o sea, la Torá, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. O sea, cuando una persona se convierte verdaderamente al Señor, se da cuenta de que ya no está bajo el antiguo pacto y de que ese velo ya no es necesario y que puede tener una experiencia con Dios directamente a través de Cristo cara a cara, no en sombras. No es para ver a través de un velo, sino para ver a Cristo cara a cara. Y dice aquí la conclusión de este segundo contraste, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, cuando dice allí hay libertad, quiere decir que estamos libres de ese ministerio de muerte y estamos libres de ese ministerio de condenación. ¿Y a qué se refería con esas designaciones? Pues al ministerio que había llevado a cabo los 10 mandamientos. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso es que nuestro logo dice ahora Casa de Estudio Reino de Dios y tiene este versículo como base, según de los Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Alguna pregunta, mi hermana Yolaide? Em, en el chat no, pero yo sí tengo una pregunta. Adelante. Em, en Hechos 15, porque yo sé que también ellos se agarran de esta frase que dice en Hechos 15:21. Dice, a Moisés
no le falta quien lo predique en las sinagogas, cada día de reposo en cada ciudad y desde los tiempos antiguos, refiriéndose a ese viejo pacto, ¿no? Me gustaría Ajá. que usted explicara si está a su alcance hacerlo, ya que estamos hablando de este viejo pacto y del Ok. nuevo, que Sí, mire, el problema está en pensar o en desconocer lo siguiente. Cuando vamos a hablar primeramente del judaísmo del tiempo del primer siglo, para poder entender este asunto. En el primer siglo existía el judaísmo ortodoxo, el que luego se convertiría en judaísmo rabínico, el judaísmo farisaico, básicamente. Y claro, existían otros tipos de partidos judíos, pero el más importante era el farisaico. Sabemos que toda esa situación cambió en el año 70 y después del año 70 solamente sobrevivió el judaísmo farisaico, que después se convirtió en rabínico. Bueno, en el tiempo del primer siglo existían las sinagogas en donde estaban los judíos en la tierra de Israel, y a esas sinagogas también entraban gentiles que eran considerados como simpatizantes. Y ya los mismos judíos sabían que esos simpatizantes podían ser de dos tipos. Estaba el simpatizante o el extranjero, o sea, un gentil, que se podía convertir por completo al judaísmo. Ese extranjero que se convertía por completo al judaísmo es el que se considera con el título de prosélito, o se le denomina bajo esa palabra, prosélito. O sea que pasaba por la conversión oficial, formal, al judaísmo del primer siglo, y después de proselitar, entonces era considerado como si fuera un natural del pueblo de Israel. O sea que lo que eso significa es que una vez pasada la conversión, tenía la obligación, no era si quería o no, sino que si él ya se había proselitado y era un prosélito completo, tenía la obligación de guardar todos los mandamientos de la ley mosaica, igual que un natural. Eso es para el que era prosélito, o sea, un judío por conversión. Ahora bien, había otro tipo de judío, perdón, otro tipo de gentil. Este tipo de gentil también era extranjero, obviamente, pero se le consideraba un simpatizante también, pero se le decía que era un extranjero de la puerta. ¿Qué significa eso? Que ese, ese gentil, ese extranjero, ya había abandonado la idolatría que se tenía en los demás países gentiles y había reconocido la existencia única y la divinidad única del Dios de Israel, pero no había tomado los pasos de conversión. Y como no había tomado los pasos de conversión, el pueblo de Israel le había, le había, por así decirlo, requerido nada más que guardara ciertas leyes que se consideraban como las leyes de Noé, que el pueblo de Israel en aquel entonces consideraba que eran mandamientos que todo gentil debía de guardar, todo gentil. Entonces, para que fuera un gentil justo a los ojos de Dios, o sea, bien portado, con una conducta aceptable a los ojos de Dios. En aquel entonces, los mandamientos de la ley de Noé no estaban fijos. Algunos pensaban que eran 7 mandamientos. Otros decían, no, quizás son nada más 4. Otros 5, 6. O sea que la cantidad de esos mandamientos variaba de 4 a 7. Entonces, pero
se les consideraba los mandamientos de Noé, de las leyes de Noé, y de esa manera un gentil podía, si los guardaba, podía tener convivencia en la sinagoga hasta cierto punto con los judíos que estaban dentro de la sinagoga, ya sean naturales o prosélitos. Los que eran naturales o prosélitos, para ellos era una misma ley. O sea, los mismos 613 principios eran los mismos. No había ninguna diferencia. Pero para los que no eran prosélitos, ya los mismos judíos sabían que la ley no aplicaba para, la ley mosaica no aplicaba para aquellos y que solamente la ley de Noé es la única que aplicaba para los gentiles simpatizantes de la puerta, como les decían. Entonces no había uniformidad de conducta. Habían dos tipos de conducta, pero estaban unidos todos en tener esos dos tipos de conducta. Entonces el judío, que de verdad era judío completo, ya sea por nacimiento o por conversión como prosélito, sabía que habían dos formas de vida. Una la del judío y otra la del gentil, que era simpatizante con esas, digamos, 7 leyes de Noé, un decir, si es que vamos al máximo del número. Ahora bien, estamos hablando de lo que era el judaísmo no creyente en Jesús. Ya ese era el judaísmo de aquel entonces. Así se entendía la participación de los gentiles en el judaísmo ortodoxo de aquel primer siglo. Ahora bien, llega Jesús y se convierten a Jesús personas de todo tipo. Se convierten a Jesús judíos por nacimiento, se convierten a Jesús judíos por proselitismo, o sea, siendo prosélitos. Y en cuanto a esos dos tipos, pues ellos venían de un trasfondo en donde todos guardaban la misma ley porque en ambos casos abarcaban los mismos mandamientos, pero también vinieron a la fe en Jesús. Los gentiles de la puerta que nada más guardaban las 7 leyes de Noé, o 4 o 5, eso era debatible en aquella época. No había un número fijo. Bueno, lo que sí estaba fijo es que había una diferencia de cuáles mandamientos guardaban unos y cuáles mandamientos guardaban otros. Cuando llegan a creer en Jesús, es donde el judaizante, entonces, no le gusta que al judaizante del tiempo de Jesús, o mejor dicho, del tiempo de Pablo ya, porque estamos hablando del año 50 en el Concilio de Jerusalén, al judaizante de Hechos 15, no le gusta que hayan gentiles que solamente sean gentiles de la puerta. Al judaizante le gusta que esos gentiles de la puerta se hagan prosélitos completos, para que entonces no tengan que lidiar con gentiles que guardan un tipo de mandamientos y los judíos, ya sea por nacimiento o proselitismo, que guardan otra cantidad de mandamientos y que son mandamientos también diferentes. Entonces aquellos están pugnando para que todos sean iguales, para que todos los gentiles se proseliticen. Sin embargo, Pablo dice, no hay, y Bernabé también, no hay necesidad de que nosotros cambiemos lo que ya ha existido por años en la sinagoga, aún en los judíos que no son creyentes. No tenemos que cambiar eso, decía el apóstol Pablo. Los gentiles que son simpatizantes y que han recibido a Jesucristo, así se pueden quedar y van a ser completamente hijos de Dios, porque Dios ya los limpió y los purificó por la fe en sus corazones, como dice Pedro, y han sido circuncidados por la fe en sus corazones. Entonces pasan a ser miembros con plenos derechos en la comunidad del pacto, del nuevo pacto.
Sin embargo, lo que, lo que Pablo peleó y logró conseguir era de que los judaizantes no impusieran ese punto de vista, porque si hubieran ganado los judaizantes de Hechos 15, la resolución hubiera sido de que los gentiles todos tenían que proselitarse y que solamente el evangelio iba a ser para puros judíos. Nunca iban a poder haber gentiles como gentiles. O si empezaban como gentiles, tenían que judaizarse y completarse como prosélitos en todo el camino. O sea que, por muy gentiles que sean, eso no podía durar mucho tiempo. Tenían que ser judíos, volverse judíos. Pero Pablo, tanto Pablo como Bernabé, y todos los judíos que eran de trasfondo helenista, o sea, que eran de la dispersión, como vivían entre gentiles y conocían más del mundo gentil, dijeron, no tenemos necesidad de que se hagan completamente judíos. Ahora bien, el movimiento judaizante, el movimiento de las raíces hebreas, lo que están tratando de leer en ese pasaje es que, según ellos dicen, que la resolución o ese pasaje que acabamos de leer, que usted leyó, hermana, lo que ellos están diciendo es que el trasfondo de todo eso era que Pablo estaba pugnando, y en este caso, cuando Jacobo, el que era el líder de la iglesia de Jerusalén y del concilio, dio esta opinión, que quiso dar a entender lo siguiente: no hay problema con que nada más los gentiles se queden con los 4 mandamientos que son mencionados en capítulo 15 de Hechos para los gentiles. Pero que eso se debe de ver, dicen los de las raíces hebreas, que esos 4 mandamientos son solamente el principio, la entrada a la Torá, y de que esos gentiles que ya estaban acostumbrados de antemano a guardar esos 4 mandamientos, conforme seguían en las sinagogas, entonces tenían que ir aprendiendo más de la Torá, y conforme aprendían más de la Torá, poco a poco se iban a ir envolviendo hasta que llegara el día en que se circuncidaran y abrazaran todo el resto de los mandamientos de la Torá. Y como que esos 4 mandamientos nada más era la entrada a todo el resto que les faltaría, pero que lo hicieran gradualmente sin empujarlos ni obligarlos. De todas maneras, ellos dicen que el punto final era volver los judíos de una manera completa. Pero ese no es el trasfondo del tema, ni esa es la correcta explicación. ¿Sí puede leer otra vez el pasaje, hermana? Si me hace el favor. Sí, cómo no. Hechos 15:21. A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas, cada día de reposo, en cada ciudad y desde los tiempos antiguos. Ok, lo que el apóstol a Jacobo está tratando de decir es lo siguiente. Si nosotros le damos estos 4 mandamientos de la ley de Noé, un decir, si es que queremos verlo de esa manera, a los gentiles, cosa que ya ha existido así desde antes, porque esa es nuestra costumbre, no estamos haciendo nada nuevo. Al mismo tiempo, quedamos bien preservando el principio de la salvación solo por la fe, porque esos 4 mandamientos no es lo que les gana la salvación, sino es en la forma en que van a tener su forma de vida, ya que han sido salvados por la gracia, después de que han sido justificados por la fe en Cristo. Esa es la forma en que van a vivir como resultado de su vida nueva. Pero él no está tratando de decir para que después judaicen más y se conviertan completamente en judíos y guarden el resto de la Torá, porque van a seguir asistiendo a las sinagogas, y ahí Moisés, como es predicado cada sábado, ahí los gentiles van a aprender. Así lo entienden ellos.
Así lo explican ellos. Pero lo que Jacobo quiere decir es esto. Si nosotros los dejamos con esa práctica, con solamente esos 4 preceptos de las leyes de Noé, eso a nosotros como judíos completos, no como gentiles, sino como judíos completos, en nada nos perjudica, porque no se está debatiendo si los judíos completos deben dejar de guardar la ley o no. El punto no es si los judíos deben dejar de guardar la ley o no, ya sean judíos por nacimiento o por proselitismo, sino el punto es si los gentiles que no tienen ley deben de venir a guardar la ley. Entonces, si nosotros aprobamos esto para los gentiles, solamente los 4 puntos, en nada cancela nuestra práctica de los 613 mandamientos para los judíos, porque esa ha sido la práctica y Moisés es leído en la sinagoga cada sábado, cada día de reposo, donde allí vamos a estar nosotros, y eso no nos va a afectar a nosotros en nada. O sea que nosotros como judíos no nos perjudica en nada y a ellos como gentiles sí les beneficia en todo. Eso es lo que está queriendo decir. Perfecto, gracias, hermano Benjamín. Lo dejo continuar. ¿Sí me dio a entender ahí? Sí, sí, claro. Muy buena explicación. Quisiera Ok, leerle una pregunta, aunque yo sé que usted más adelante va a llegar a las conclusiones y va a explicar completamente lo de los 10 mandamientos, porque no ha llegado allí sí, todavía. no he llegado ahí. Ajá. Eso es lo que está preguntando Manuel por acá, que dice que él cree de esa manera entiendo, como le habrán enseñado en la iglesia, ¿no? Que tiene que guardar los 10 mandamientos, por lo menos los 10 mandamientos de la ley moral. Ok, ahorita voy a llegar para allá, ok. Dígale que nada más me aguante un poquito. Ok, vamos ahora a definir el nuevo pacto. Aunque ya los contrastes nos han dado unos esbozos, unos vistazos, unos vislumbres de lo que es el nuevo pacto. Pero vamos a ver aquí, definiendo el nuevo pacto, el pacto vigente hoy en día para todos los creyentes en Jesús. Porque este es el segundo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las inscribiré. Y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Atención aquí, verso 13. Al decir nuevo, o sea, al decirle nuevo al segundo pacto, ha declarado caduco al primero, o sea, al mosaico. Aquí lo está llamando caduco. Y lo que se ha hecho viejo y anticuado, o antiguo, viejo y antiguo, o sea, una referencia al primer pacto, el de Moisés. Fíjese que dice en letras rojas y subrayado, está a punto de desaparecer. Eso significa que del año 30 al año 70 hubieron 2 pactos que se traslapaban uno con el otro, uno terminando y el otro tomando todo su vigor, porque en el año 30 es cuando Cristo murió en la cruz y antes de morir instituyó el nuevo pacto en su sangre en la Santa Cena, pero se tomó una generación para que el nuevo pacto entrara por completo en vigor en toda su fuerza. Y esa generación de 40 años fueron los 40 años últimos de existencia del viejo pacto. Estaba de salida. Por eso cuando se escribió Hebreos 8, todavía estaban los dos en función. Y dice aquí, se ha hecho viejo y anticuado y está a punto de desaparecer. Esta cita es del profeta Jeremías 31, 33 al 34. Vamos a las conclusiones.
segundo pacto, dice, es el pacto que Dios ya hizo con la casa de Israel y la casa de Judá. O sea que cuando se escribe este versículo, cuando dice al decir nuevo pacto, ha declarado caduco al primero. O sea, está hablando de un tiempo pasado que ya ocurrió. No es que el nuevo pacto vaya a ocurrir todavía en nuestros días, en nuestro tiempo. No, eso ya pasó. Y luego dice, el segundo pacto fue declarado nuevo y primer pacto fue declarado caduco, viejo y anticuado. Y finalmente dice, el primer pacto desapareció literalmente o físicamente en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque el centro donde se llevaba a cabo todo lo que era realmente significativo del antiguo pacto, que era el templo, donde se llevaba a cabo el perdón de los pecados, la expiación a través del sacerdocio y el sistema de sacrificios, todo eso desapareció. Ya no hay sacerdocio, ya no hay templo, ya no hay sistema de sacrificios de animales. Entonces, todo eso desapareció en el año 70 y con eso se le dio vuelta de hoja y se cerró la última generación y los últimos días del antiguo pacto. De manera que ya no hay dos pactos que estén vigentes al mismo tiempo. Desde el año 70 en adelante nada más quedó vigente el pacto que es el nuevo pacto. Ok, vamos a analizar un poquito el pacto nuevo. Dice así, es un pacto incondicional y es unilateral. Es un pacto de concesión real ya hecho, no que se va a hacer. Ya está hecho y ya está finiquitado y concluido. Incondicional significa, ahorita que leamos todas las partes que tienen que ver con la descripción del nuevo pacto, vemos que no hay ninguna condición del soberano hacia el pueblo. No hay ninguna, como en el otro pacto. Es muy diferente, es totalmente diferente. Es unilateral. O sea que el fluir va de Dios hacia el pueblo. No hay ningún requisito o condición que deba fluir hacia el otro lado del pueblo hacia Dios. Y es de concesión real porque real significa regio, que viene de un rey. Y la concesión quiere decir que es un regalo que viene del corazón del rey del universo, del creador, del eterno para su pueblo. Y esto ya está hecho, no que se va a hacer. Punto número uno, acá Dios habla y en cada cosa que Dios habla, Él es el que lleva a cabo esto. Pondré mis leyes en la mente de ellos e inscribiré mis leyes en su corazón. Aquí pondré y la palabra inscribiré, todo es un poema, ¿ok? Entonces, estamos hablando de sinónimos. Pondré e inscribiré es lo mismo. Luego dicen mis leyes y mis leyes es lo mismo. Y en la mente y en su corazón es lo mismo. No son dos cosas diferentes. Mente y corazón es lo mismo aquí. ¿Ok? Dos, yo seré para ellos Dios y ellos serán para mí pueblo. Pero no hay una condición, solamente se habla de algo futuro afirmativo. No hay una condicional para que sea pueblo, como en el antiguo pacto. Tres, nadie enseñará a su prójimo, ni nadie enseñará a su hermano diciendo conoce al Señor. O sea, no iba a haber una tribu específica como la de Leví, como en el antiguo pacto, que es la que iba a enseñar a todo el resto de sus hermanos, las otras 11 tribus de Israel. No iba a funcionar de esa manera, sino que desde el punto de vista del Señor, todos iban a ser, todos en el pacto, iban a ser sacerdotes del Altísimo. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Todo el que le conozca, todo el que venga a conocer al Mesías y que sea parte del nuevo pacto a través del Mesías, verdaderamente va a conocer a Dios
No importa si es el menor o es el mayor. Y finalmente dice número 5, seré misericordioso en cuanto a sus injusticias. Y acá tenemos otro sinónimo, otro equivalente. Seré misericordioso es equivalente a jamás me acordaré de sus pecados. Entonces aquí dice que la misericordia de Dios implica que Él jamás se iba a acordar de nuestros pecados, porque ya todos han sido perdonados por su misericordia. Conclusión. Y cuando dice jamás me acordaré de sus pecados, está hablando de pecados pasados, presentes e incluso futuros. Esa es la buena nueva del Evangelio. Conclusión. Un pacto donde Dios lo ha hecho todo por y para su pueblo amado. ¿Por qué lo tuvo que ser así? Porque en el primer pacto de vasallaje, donde se probó el otro método, el pueblo fracasó rotundamente. Entonces, la ley que se dio en el antiguo pacto era una ley que estaba diseñada para funcionar de acuerdo al sistema del antiguo pacto. No puede ser la misma ley la que se dé en el nuevo pacto, porque el sistema es completamente diferente. Esa ley no está diseñada para funcionar de acuerdo al nuevo pacto. Se requiere una ley diferente, superior a la ley del antiguo pacto. La ley del nuevo pacto tiene que ser más grande y superior, mejor que la ley de los 10 mandamientos o que la ley de la Torá o cualquiera de los 613 mandamientos, porque el mediador de ese pacto es superior, porque el Señor o el fiador de ese pacto es un mejor fiador. Las promesas son mejores. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver esto que es muy importante. El nuevo pacto tiene una nueva ley. ¿Por qué decimos que tiene una nueva ley? Vamos a ver qué dice Hebreos 8:6. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente, por cuanto Él es mediador de un nuevo pacto superior, que ha sido establecido. Esta palabra establecido se puede traducir mejor de estas dos maneras, que ha sido legislado, o también se puede traducir que ha sido dado como ley sobre promesas superiores. O sea, que el nuevo pacto sí tiene una ley, implica una legislación. Cuando nosotros decimos que la ley del antiguo pacto ha sido abrogada o abolida, cualquier persona, ya sea evangélico o de raíces hebreas, lo primero que hacen es saltar de su lugar y decir, entonces ya no hay ley, ya podemos matar, robar, y empiezan con su letanía de no entender el punto. Cuando decimos que no está vigente la ley mosaica, ni aún los 10 mandamientos, no estamos diciendo de que no existe ninguna ley. Existe una ley que es la ley de Cristo. Y esa ley de Cristo es la que va a fungir en el nuevo pacto. Pero la ley de Cristo no es la ley de los 10 mandamientos. Es una ley diferente. Entonces la pregunta, entonces ya puedo matar, ya puedo robar. Esa pregunta la hacen personas que no han entendido el nuevo pacto ni en lo más mínimo, ni que tampoco entienden el asunto de la ley, ni en lo más mínimo. Dice así, dado como ley o legislación, viene de la palabra griega nenomoteteo. La palabra nenomoteteo tiene implicada la palabra nomo en azul. La palabra ley se traduce nomos en griego. Entonces la palabra ley ya está ahí incluida dentro de la palabra griega. Nada más que no está traducida correctamente cuando se traduce. Entonces por eso decimos que ha sido dado como ley. Para que sea muy claro, hay que traducirlo que el pacto nuevo ha sido dado como ley. El mismo pacto es ley para nosotros.
pues cambiado el sacerdocio, dice aquí abajo, el sacerdocio del que se habla que hay un cambio es del orden levítico al orden de Melquisedec. Si ha habido un cambio, es un cambio sustitutivo. Ha sido reemplazado o sustituido el orden levítico por otro orden, que es el orden de Melquisedec. Y dice, pues cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. En este caso, de la ley mosaica a la ley de Cristo. No estamos hablando de la ley mosaica a la ley moral mosaica, ni tampoco de la ley mosaica a la ley del decálogo o de los 10 mandamientos, ni tampoco de la ley mosaica a ninguna ley, que es como implican y como tratan de decir que eso que es lo que estamos diciendo, cosa que no nos están prestando atención en ningún momento, porque si nos prestaran atención, entenderían que no es eso lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero acá el capítulo 7:12 de Hebreos, clarito dice que si ha habido un cambio en el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. La conclusión es, la prueba de que ha ocurrido un cambio de ley es porque ha ocurrido un cambio de sacerdocio. Y ha ocurrido un cambio de sacerdocio porque ha ocurrido un cambio de pacto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermana Yolaide? Eh, no, pero sí quisiera comentar que precisamente eso es el mayor ataque a la ley de Cristo, es decir, que estamos bajo, sin ley, que los cristianos no queremos seguir mandamientos, que somos unos rebeldes. También dicen lo de las raíces hebreas que Cristo no vino a abolir porque él lo dice yo no vine a abolir sino cumplir, y de ahí se agarran y nos quieren forzar a seguir en el supuesto nuevo pacto renovado, bueno, lo que ellos siempre dicen, pues.